Buenos días, vamos a empezar nuestra sesión. Somos más o menos la mitad, supongo. Bien, vamos a hablar el día de hoy de varias cositas. Vamos a ir haciéndole como cambios a este procedimiento que hemos ido haciendo para la estimación por intervalo. Y en este caso vamos a hablar de dos cosas en la sesión de hoy. Los límites de confianza unilaterales, que por lo general no es un tema per se que a veces se busca, pero por el tipo de output que nos va a dar R, va a ser importante que sepamos qué es lo que nos está dando, entonces vamos a también interpretarlos y son menos comunes, pero son bastante útiles. Y también vamos a empezar a ver qué pasa cuando no conocemos el valor de sigma, pero tampoco tenemos muestras grandes. ¿Qué cosas podemos hacer en esa situación? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Uy, se ve mi correo. Voy a cerrar ahí. Ahí está. Entonces, bien, vamos a hablar de los límites de confianza unilaterales, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de los límites de confianza unilaterales? Vamos a generar ya no vamos a trabajar con alfa medio, sino solo con alfa. Y como su nombre lo dice, pues solo vamos a tener un lado. O sea, es decir, que cuando nosotros estamos haciendo intervalos de confianza, los tradicionales, teníamos un límite inferior y un límite superior. En el caso de los límites de confianza unilaterales, lo que vamos a hacer y vamos a estar estimando es con cierto nivel de confianza el valor máximo que puede tener nuestro parámetro o el valor mínimo. Y esto puede ser útil por si nosotros queremos establecer alguna situación donde nosotros quisiéramos que un valor no supere cierto valor o que un valor sea mínimo, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en mínimos y en máximos, vamos a tener que utilizar ¿no? Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, acá, lo que vamos a tener es que alfa solo va a estar en alguna de las colitas. No vamos a calcular dos alfas, sino que vamos a calcular solamente un alfa asociado a una colita. ¿Dónde va a estar esa colita? Depende del tipo de intervalo de confianza que estemos haciendo. Si nosotros estamos pensando que hay un estimador que es el mínimo o que es el máximo. Por ejemplo, acá, si nosotros vemos en este grafiquito, lo que nosotros vemos es que alfa está del lado derecho. Y entonces lo que tenemos es la probabilidad de que se tome el valor que está asociado a Z o menos, ¿no? Es decir, que estaríamos simplemente utilizando el límite superior porque estamos estimando con cierto nivel de confianza el máximo, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, con un 95% de confianza, mi parámetro está en un valor específico o menos, ¿sí? Entonces es un poco diferente, es menos común, pero sí es muy útil. Y esto nos va a permitir luego hablar de las pruebas de hipótesis de manera más sencilla. Entonces, lo que nosotros vamos a tener entonces es que hoy en los límites de confianza unilaterales, como su nombre lo dice, solo hay un límite, ¿sí? Solo hay un límite, ya sea el superior o el inferior. El inferior está asociado a un valor mínimo y el superior a un máximo. No, es al revés, ¿no? Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestros ejercicios que habíamos hecho y vamos a calcular un intervalo eh, unilateral, ¿no? Sí, este es el máximo. Sí, sí. Bien, déjenme parar acá porque tenía mi correo abierto. Ahí estamos.
Y entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestro ejemplo, donde nosotros habíamos sacado el intervalo de confianza para una sola muestra, vamos hoy a calcular también el máximo, ¿no? Entonces, vamos a retomar este mismo ejercicio y nos vamos a ir para la parte de acá. Y lo que tenemos es una muestra aleatoria de 50 hombres en la agricultura. Mostró un promedio de ingresos semanales iguales a 756 pesos, con una desviación estándar de 35 pesos. Entonces, si queremos estimar cuál será el valor mínimo de los salarios con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, me voy a traer nuestro entonces ya tenemos, voy a poner acá los valores que tengo, N50, X barra 756, S tengo 35 pesos, y por tanto el error estándar se sigue calculando como nosotros lo calculábamos siempre, como S entre raíz de N. Ay, no le puse tilde. Ahí está. Y entonces lo que nosotros necesitamos es, si nos vamos incluso a la calculadora, esto va a ser más sencillo para que lo vean gráficamente. Vamos a usar ahora solo la colita. Alfa va a ser nuestra colita. Y si este es el valor mínimo, lo que yo quiero decir es lo menos que pueden llegar a ganar en la agricultura, o sea, digamos, en el parámetro, los valores mínimos que estaría tomando, ¿no? Entonces, el punto 5 tendría que estar por acá, ¿no? Porque este es el valor. Yo quiero que esto sea mayor o menor que esto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar entonces con este valor, ¿no? Si ustedes quieren, entonces, por ejemplo, el 95% de confianza, yo diría que esto está por encima de este valor, ¿no? O sea que el valor, el parámetro va a tomar como valor mínimo con un 95% de confianza. Claro, puede haber otro 5% que yo me esté equivocando y realmente tenga valores más chiquitos, pero con 95% de confianza yo puedo decir, mire, los salarios van a estar de aquí en adelante, ¿no? Y esto puede ser sumamente importante, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo quizás algún diseño de política pública, se utiliza un poquito más, por ejemplo, en ingeniería donde hay ciertos estándares, ¿no? Entonces a lo mejor uno dice, bueno, no, que no se pase de esto, entonces podemos hacer ese tipo de estimaciones, ¿no? Entonces, alfa, hoy no lo vamos a dividir. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto dijimos que vale alfa? 5%. Así es, 5%, ¿no? 0.05, le pongo comita porque acá. Y vamos a poner así en negritas. ¿Sí? No vamos a dividir alfa entre 2 porque estamos hablando ya ahorita de una sola cola.
Y entonces el Z, si ustedes ven, dice Z asociado a alfa, no alfa medios. Agarro la normal inversa y pongo este valor. Del promedio. Y hoy solo tenemos que calcular un solo límite, ¿no? En este caso, al ser el mínimo, va a ser el negativo, porque el 95% de confianza va a estar a partir de ese valor hacia más infinito, ¿no? Entonces, vamos a hacer el límite inferior. Agarramos nuestra z negativa, nuestro error estándar, y a esto le vamos a sumar mi estimador, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Con un 95% de confianza, el promedio de los salarios será superior y le voy a lanzar la encuesta y lo voy a dejar ahí un rato observando qué fue todo lo que hice, porque vamos a ponerle todos los datos aquí para... Me faltan por ahí 3 votitos. Voy a traer este de acá para que ustedes lo vean. Que de acá. Y hay un murciélago anónimo, un coyote anónimo. Bueno, tengo algo en el chat. Sí se restó. A ver, pongo lo que pasa es que el negativo va a venir justamente el valor de z, de donde yo ponga mi z. Entonces, yo tengo el valor de mi estimador más, como el z es negativo, por el error estándar. Y si ves, sí nos da menor que el X barra, ¿no? Eso pueden ver ustedes que este valor siempre va a ser menor que el estimador porque solo le estamos restando algo, ¿no?
Esto creo que no está en Moore, pero sí está en Mendelhall. Si ustedes quieren ponerse a revisar un poquito también el contenido de los libros de estadística, esto está en Mendelhall, pero no está en Moore. No es tan común, por eso casi no se enseña, pero vamos a ver ya en el próximo taller de R que nosotros veamos algunas estimaciones y cómo vamos a hacer toda esta parte de la inferencia en R. Bueno, quizás no en el próximo, sino que en el que le sigue a este, el próximo taller. Vamos a ver que R nos va a dar este tipo de intervalos de confianza de manera bastante sencilla. Entonces, cuando hagamos pruebas de hipótesis también nos va a dar este intervalo, cosa que no hacen otros paquetes estadísticos. Entonces, para que ustedes no tengan ahí un output que no sepan de qué va, es que estoy retomando este tema para que cuando lleguemos a ver el resultado en R, pues no digan, ay, ¿y esto qué es? Y que yo les diga, no, no, esto no lo vimos. No, sino que sepan qué es lo que R nos está dando. Ahora, ¿creen ustedes que hay evidencia estadística para pensar que el promedio es igual a 740? Les voy a lanzar esta pregunta. O sea, exactamente igual. Ujú. Supónganse que, bueno, se sabe que el año pasado hicieron la misma encuesta o el mismo estudio y habían dicho que las personas ganaban 740 pesos en promedio, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia para pensar que eso es correcto? ¿Ustedes qué dirían? A partir de si yo estoy diciendo con 95% de confianza, el promedio de los salarios de la agricultura es superior a 747 pesos. El sí es que sí hay evidencia y el no es que no hay evidencia. Bien, me falta una respuesta, pero ya lo voy a finalizar y voy a compartirlo. El 63% dijo que sí había evidencia para pensar que la población gana en promedio 740 pesos como el año pasado. Y
hubo un 38%, 6 personas que dijeron que no. Hoy sí la democracia nos ha fallado y los que tienen la razón son los que dijeron que no. Porque si ustedes ven, o sea, el intervalo o sea, vean como la utilidad de este tipo de intervalos, porque entonces yo digo, no, o sea, yo estoy diciendo que las personas ganaron más de 747 pesos con un 95% de confianza. Entonces, pues ahí como este 740 está en el 5, o sea, está en la parte del 5%, ¿no? De esa alfa, ¿no? Y eso es algo que quiero que vayan como comprendiendo, ¿no? Si nosotros nos ponemos acá, ¿no? Acá estaría mi 747, está de aquí hasta el infinito, ¿no? Aquí está los X barra posibles están acá. Solo hay un 5% de X barra que está por debajo del 747, ¿no? Entonces, la verdad es que yo podría decir, mire, la verdad es que hay pocas chances de tener los 740 porque los 740 está de este lado, ¿no? Es un poquito para irnos entrenando a lo que vamos a hacer con las pruebas de hipótesis, estas preguntas que les estoy lanzando. Bien, entonces hoy hagamos con el ejercicio de las proporciones. Hoy vamos a hacer el máximo, ¿sí? Voy a traer para acá. Y con el que hicimos de una sola proporción, vamos a hacer el valor máximo. Vamos a... Teníamos ahí nuestra muestra aleatoria de 150 estudiantes universitarios y 104 dijeron que sí habían jugado en algún equipo de fútbol de la prepa. Entonces, pensemos, ¿no? Pero esto mejor se los pregunto. Mejor hagamos primero el máximo. Entonces, ¿sí? Entonces, ahora nos están pidiendo el máximo, ¿no? Con un 99% de confianza. Entonces, primero vamos a sacar nuestra P gorrito, nuestra Q gorrito. Voy a poner el número de éxitos es 104, N es 150, mi P gorrito es 104 entre 150, por si no se acuerdan cuánto nos había dado, y 1 menos esto es mi P gorrito. El error estándar sigue siendo el mismo, ¿no? Acuérdense que podemos utilizar P gorrito y Q gorrito porque tenemos muestras grandes. Entonces vamos a sacar nuestro error estándar, EE o SE, si ustedes lo quieren decir en español o en inglés. Perdón, esto se me movió. Y va a ser igual a P por Q entre N, y todo eso le vamos a sacar raíz. ¿Está? ¿Y mi alfa de cuánto es? 1. De 0.01. 0.01. Y entonces, si ustedes ven, hoy me están pidiendo el máximo. Entonces,
Si yo, por ejemplo, pongo 99, que es mi nivel de confianza, tendría que hacerlo below, ¿no? Este es como el valor máximo, porque de aquí para abajo, ¿no? Podría tomar, ¿no? Entonces, yo tengo que usar, me voy a traer de nuevo esto para que no se olviden. Ah, profesora, le dije .01, pero creo que se usan comas aquí, ¿no? Ah, sí. Porque la G Suite de Google piensa que somos como europeos, pero no. Y entonces, hoy no dividimos el alfa entre dos porque es una sola cola y como es máximo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que el Z de alfa hoy tiene que ser positivo, ¿no? Este Z de alfa tiene que ser estrictamente positivo porque estamos sacando este, ¿no? Es el límite superior, ¿no? Entonces tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, para que ese valor sea estrictamente positivo, voy a sacar la función normal inversa de 1 menos alfa, ¿sí? Cuando estamos sacando el máximo, vamos a usar 1 menos alfa. Y ya hoy sí, vamos a sacar hoy únicamente el límite superior. Va a ser igual a mi estimador, que es mi pegorrito, más mi error estándar por mi valor de Z, ¿no? 0.78, ¿no? Les voy a hacer hoy. Primero les voy a hacer una pregunta, si esto quedó claro, de cómo sacamos el límite unilateral superior. Me faltan 5 votos. Oye, Ana, ¿está bien calculado? ¿Por qué? Siento que es un valor pequeño. Es más grande que tu estimador. Ah, sí, perdón. Habíamos, el estimador nos dice que son 69, pero acá es que a lo más esa proporción en la población con un 99% de confianza va a estar a lo más el 78%. Tienes razón, está bien. Es que es martes, casi puente. No, parece que varios ya se tomaron el puente, ¿no? Así que estoy considerando que si vamos a tener media sesión, media clase otra vez para el viernes, ya hacer. Siempre digo que la independencia en México es como una Navidad. No todos los países lo celebran así. Está padre. Vamos a ver, entonces parece que somos pocos, pero que todo va bien. Entonces hoy voy a hacer una pregunta.
A ver, entonces esta encuesta la hicimos porque la facultad anda viendo que si el 80% de su población juega fútbol, entonces va a ser una cancha. Entonces, ustedes díganme, ¿hay evidencia, tiene evidencia la facultad para construir la cancha? Con este nivel de confianza, con el 99%. Esto lo voy a poner con este nivel. Me faltan 3 votos, hay 3 personas que lo están meditando. Dos personas todavía están indecisas y pueden generar un empate. Bueno, parece que no van a votar. Esas dos personas ya se durmieron. Bueno, hoy sí tenemos, a ver, le voy a compartir los resultados. El 56% dijo que no y el 44% dijo que sí. Acuérdense que no es lo que quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos una canchita de fútbol ahí en la FAC, pero es más bien si hay evidencia, ¿no? Si la decisión es que con punto 8, entonces nosotros decimos, mire, es que a lo más es el 78. Entonces, en efecto, la respuesta era que no, ¿sí? Porque a lo más, ¿sí? A lo más, la proporción va a ser del 78%. Entonces, ya sabemos o sea, que ese no es un valor posible. Es que, dice Adriana, es que había muy poquita diferencia, así como por aproximación, ¿no?
Pero y luego, imagínense los trámites administrativos, nos pasan una, ¿cómo se llama? Una auditoría y no cumplimos con los parámetros, entonces, mejor no, mejor no. Todavía la facultad no es tan futbolera como otras, entonces por eso no tiene cancha de fútbol, ¿no es cierto? Ya hay una. ¿Dónde está la cancha de... adentro de la FAC? Ajá, en el estacionamiento. Ay, Ahí sí. por la estacionamiento de bicis. Esa es una cancha. Sí, incluso hicieron un torneo de fútbol Ah, antes de que todo esto pasara. no, bueno, yo oí que uno pasa por ahí. Ah, sí, ya sé por dónde está. Sí, estacionamiento de alumnos, no de profes. Dicen por ahí que ya no se acuerdan cómo es la FAC. Pues yo tampoco, tampoco demasiado. Pero bueno, un día volveremos, poquito a poco. Bien, entonces, así se hacen los intervalos unilaterales. También podemos tener intervalos unilaterales para diferencia de medias y diferencias de proporciones. No lo vamos a hacer porque en realidad lo que quiero es como que quede claro qué es lo que significa para cuando ya lo veamos en los outputs de R. Los otros sí los vamos a usar muchísimo más y son mucho más utilizados en cualquier artículo que ustedes vean, en cualquier elemento, ¿no? Por ahí les contaba yo alguna vez que hice todo un capítulo de un libro con puras diferencias de medias y de proporciones. Entonces ya pueden empezar a pensar que, pues, como ya estamos diciendo cosas que son con las inferencias, y yo entonces yo decía, bueno, esto es mayor que antes, es peor que antes, y entonces uno puede empezar a hacer esas pruebas y ya con esos elementos puede... ya estamos hablando de la población, entonces eso ya se cuenta como inferencia y es mucho más contundente que, que el análisis sumamente descriptivo, ¿no? Entonces imagínense, o sea, con el análisis descriptivo nosotros decíamos, bueno, tenemos un 70%, 69% de la población estudiantil que jugó fútbol en la prepa. Pero hoy nosotros hemos sacado tanta información con respecto a esto, ya sabemos entre qué y qué parámetros es más probable que estén los valores, y también ya podemos decir, bueno, ese valor, la verdad es que no, ese a lo más usted va a tener ¿no? Entonces, así vamos a ir como modificando esto, ¿no? Entonces, el otro gran tema que tenemos para el día de hoy es hablar de las muestras chiquitas, ¿no? Entonces, las muestras chiquitas va a venir vamos a trabajar hoy con la T de Student, ¿no? Entonces, la distribución T de Student, si ustedes la ven acá, pues se parece a la normal, ¿no? La distribución T de Student nació en los, pues nació con la cerveza Guinness, ¿no? Una persona que trabajaba ahí, pues dijo, no puedo tirar la cerveza, oiga, o sea, eso es pecado, no quiero malgastar la cerveza, entonces necesito hacer pruebas estadísticas que a mí me lleven a probar esta cerveza, a ver que está buena, pero no a desperdiciarla, ¿no? Entonces, muy incentivado, hizo la prueba Student, porque ese era como su seudónimo, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues ya usamos esta prueba T, ¿no? Para hacer diferentes cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que hoy, digamos, esos valores estandarizados, que eran las distancias que tenemos entre nuestra media y la muestra, ya no van a estar estandarizadas representando un valor de Z como teníamos antes, sino un valor de T, pero va a ser calculado de la misma manera, ¿no? Digamos, esa distancia yo la puedo medir en términos de cierto número de errores estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta T de Student?
ya les dije que tiene esta misma forma de campana. Es igual simétrica, igual que la distribución de Z, ¿no? Pero la forma de ella va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces hoy el tamaño de la muestra también va a estar asociado a cómo se ve esa distribución, ¿no? Antes nuestra distribución solo dependía de los valores de X, no, de mu y de sigma, pero hoy también va a depender del tamaño de la muestra. Y eso se llama grados de libertad. Dependiendo de cuántas estimaciones estemos haciendo, nosotros vamos a utilizar ciertos grados de libertad. Ahorita, para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar los grados de libertad n-1 porque vamos a hacer estimaciones de un parámetro. Entonces, al tamaño de la muestra le vamos a restar el número de parámetros que estamos estimando. Entonces, es n-1. Entonces, acá es cuando las calculadoras, estas ya no están tan bonitas. La tabla también de la TDStudent se vuelve bien fea, pero pues cuando usamos fórmulas en Excel, pues va a estar más bonito, ¿no? ¿Cuál es una de las propiedades de la TDStudent? Es que nosotros vamos a tener que en la medida en que n tiende al infinito, es decir, que n se haga grande, esto ustedes hoy ya se conocen todo este lenguaje matemático acá, y ustedes pueden decir, sí, n tiende al infinito, el límite. Entonces, cuando esto sucede, nosotros lo que vamos a tener es que esa distribución t se va a parecer muchísimo a la distribución normal estandarizada. T también está estandarizada como la normal. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, si ustedes ven por acá en las calculadoras, van a encontrar, por ejemplo, la distribución T inversa. Si ustedes ven, no hay una T acá. Hay una T y una T inversa, ¿no? Vamos a usar la inversa porque es la que más vamos a usar ahorita. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la normal, perdón. Ahí está. Voy a poner esto en el chat. Si ustedes se fijan, ya no se ve tan bonita, ¿no? Los intervalos de confianza están como establecidos con los más comunes. Tenemos el del 99%, el del 95%, y nos pide los grados de libertad, ¿no? Entonces, me voy a quedar con el del 95 para que ustedes vean una cosa. Entonces, por ejemplo, muestras chiquitas, pues van a ser chiquitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una muestra de 30, los grados de libertad serían n-1, entonces pongo 29, ¿no? Entonces, yo quiero sacar una estimación con el 95% para una muestra con 29 casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles te tendría que usar? Me dice 2.45, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, solo me da un solo valor, yo tengo que asumir el valor negativo, ¿no? Porque todo va a ir cambiando. Vean ustedes que si yo pongo un valor más chiquito, el valor de t va aumentando. Esto es por esta propiedad que yo les decía que tiene las colas pesadas, ¿no? Entonces, entre que el tamaño de la muestra sea más chiquita, esas colas van a ir siendo más y más y más altas. ¿Y eso qué significa en términos de áreas? Significa que va a haber más área allí, y por eso este valor va a ir aumentando. Vean si nosotros ponemos un valor, por ejemplo, de 120, ¿no? 1.98, ya se va acercando muchísimo más al valor de 1.96 que usábamos con la distribución Z estándar. Vean con 200, vean con 1000. Esto ya cada vez más se va pareciendo a la distribución Z, ¿sí? Entonces, cuando n tiende al infinito,
Es decir, cuando nosotros estamos aumentando el tamaño de la muestra, los valores de T se van a ir pareciendo cada vez más a los valores de Z. Por eso ustedes no se vayan a asustar, porque cuando nosotros hagamos este tipo de cálculos, tanto los anteriores como estos para muestras chiquitas, en R vamos a usar la distribución T. Y casi todos los paquetes estadísticos lo hacen con la distribución T. Piensen que es como, pues si al final con muestras grandes da lo mismo, entonces solo programo una sola cosa, ¿no? ¿Va? Se acabó. No tengo por qué estar... entonces, en los paquetes estadísticos, cuando nosotros queremos hacer inferencia estadística, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, vamos a utilizar sobre todo pruebas T, pero no es que sea tan diferente a lo que hicimos, sino que simplemente pues las personas que estaban programando los paquetes dijeron, bueno, queremos algo que no funcione tanto para las muestras grandes, para las muestras chiquitas, entonces usemos T, porque T, cuando ya la muestra es grande, pues es igual a la normal. Entonces, voy a preguntar si esto quedó claro antes de irnos al receso y regresar con el ejemplo de la distribución T. Me faltan 3 votos, pero si quieren voy a ir parando la grabación para ponerles la música y volvemos a las 8:12. Vamos a retomar. Si ustedes se van a su hoja de cálculo, van a ver que acá ya les puse la calculadora de la distribución, de la distribución T para que ustedes la puedan utilizar. Recuerden que siempre tenemos una función a la que le damos un valor y nos va a dar como resultado probabilidades acumuladas. Recuerden que como estamos con distribuciones continuas, no tenemos valores exactos porque no se puede encontrar un solo valor específico debajo de la curva, sino que vamos a siempre estar calculando áreas. Entonces aquí les tengo, ustedes ven, funciona bastante similar. Acá siempre le vamos a poner verdadero porque queremos la distribución acumulada. Ya luego hablaremos de la función de densidad, pero por el momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner? Vamos a poner el valor de T y los grados de libertad y sí, que es verdadero para que nos dé la probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces acá, para un valor de T de 1.97 con 120 grados de libertad, está acumulando de izquierda hacia la derecha, de izquierda hacia derecha, desde menos infinito hasta 1.97, el 97% de la distribución. Y si queremos que acumule de izquierda a derecha, pues vamos a hacer lo mismo, nomás que se lo vamos a restar a 1, ¿no? Y que esta, que es la que más vamos a utilizar ahorita, déjenme le cambio el color porque no me gusta. Acá nosotros tenemos que le vamos a introducir ciertos valores de probabilidad y ciertos grados de libertad y nosotros vamos a tener valores de T, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos una cola, 2 colas o una cola derecha, ¿no? Y los grados de libertad es n-1, ¿sí? Entonces, acuérdense que si queremos una sola cola y estamos haciendo un intervalo de confianza bilateral, cuando pongamos una sola cola tenemos que poner alfa medios, tanto la izquierda como la derecha, o bien poner las 2 colas aquí, es decir, todo alfa, y aquí ya nos va a dar los valores.
Pero bueno, ustedes ven aquí les puse unos dibujitos para que vean cómo va cambiando la distribución de T en términos de, en algunos libros van a encontrar que B chiquita también es grados de libertad. Por aquí creo que les puse grados de libertad. Se dicen GL o DF por Degrees of Freedom. También lo van a encontrar como DF, Degrees of Freedom. Lo van a encontrar así. Y que, bueno, la vamos a utilizar cuando tenemos 30 o menos elementos y no tenemos el valor de signo. Y así se ve, por ejemplo, la colita, ¿no? T de alfa, T de 1 menos alfa, que es igual a menos T de alfa, es simétrica, ¿no? Entonces, a veces por eso, por ejemplo, esta calculadora solo nos da un valor de T porque al ser simétrica ya sabemos que el otro es el negativo. Bien, entonces, como lo que tenemos que hacer para que esto quede más claro, obviamente, es hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Entonces, supónganse que, que la profesora quiere hacer un ejercicio en la clase. Este es un ejercicio meta. Para calcular mejor los tiempos, selecciona una muestra y toma el tiempo de cuánto se tardan los estudiantes en resolver. Calcule con un intervalo de confianza del 95% el promedio de minutos que se tardaría la clase, ¿no? En resolver esa tarea. Y aquí están los resultados. Ahí está, ¿no? Ahí está. Uno se tardó 17, otro 31, otro 12, otro 17, otro 13 y otro 25. Ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero ponerlo así para que sea más fácil de calcular. Entonces, me voy a traer los elementos. Nuestro intervalo de confianza se va a ver igual, no más que hoy va a cambiar. En lugar de Z vamos a tener un valor T, ¿no? Porque es una muestra chiquita. Entonces nosotros podemos escribir nuestro intervalo de esta manera. Tenemos el estimador de X barra más o menos T de alfa medios entre el error estándar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Primero tenemos, ¿cuántos casos? N, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, los grados de libertad, ¿cuánto van a ser? 5. 5. Y necesito X barra. Y necesito S, ¿no? Por suerte estoy en Excel. Y puedo sacar el promedio. S. Es la desviación estándar, pero de una muestra. Ahí está. ¿Y cómo calculo T? Tengo alfa. ¿Alfa de cuánto va a ser? 5. Del 5%, ¿no? Hoy sí me están pidiendo alfa medios.
¿Qué? Ah. Y si ustedes ven, hoy lo que me está pidiendo aquí también son los grados de libertad. O sea, me pide el nivel de alfa, le tengo que dar el nivel de alfa y le tengo que poner los grados de libertad, que esa es la de 10, ¿no? Ahí está. No, de 8. Perdón, que me lengua la traba con los dientes, porque acá no es coma, sino punto y coma en el Google Sheets. Ahí está, hoy sí, ¿no? Ahí está, el menos 2.57, ¿no? Ese es 1 y el otro tengo que hacer la inversa de t, ¿sí? De 1 menos alfa para que me dé el positivo, ¿no? Coma los grados de libertad. Ahí está. Entonces, ya voy a ver también, si no, ustedes se pueden ir acá y puedo decir 0.25 y 5 grados de libertad, ¿no? Ahí está, el menos 257. O puedo poner este acá y me da los 5, 257 menos 257. Y aquí igual, ¿no? Como sí tenemos un intervalo de confianza que sí también coincide con la otra calculadora, podemos ver que aquí también nos va a dar lo mismo, ¿no? Si yo le pongo grados de libertad son 5 y es el intervalo de confianza del 95%, me da el 257, ¿no? Entonces ya comprobamos 3 veces, ¿no? Que ese valor es 257 y entonces ya tenemos todos nuestros elementos. Tenemos X barra, tenemos bueno, nos falta sacar el error estándar, pero ahorita lo sacamos, y ya tenemos el valor de t, ¿no? Entonces voy a decir x barra, digo, voy a decir el error estándar, SE o EE, como ustedes la quieran abreviar, si ustedes quieren poner la palabra error estándar también, va a ser S entre la raíz de n. Y hoy sí ya tengo, voy a calcular mi límite inferior, mi límite superior, y va a ser mi estimador más mi valor negativo de z por mi error estándar, ¿sí? Va a ser mi límite superior, va a ser igual a mi estimador más mi valor positivo de t, perdón, que la vez pasada dije z, y mi error estándar, ¿sí? Entonces, este pequeño experimento que hizo la profesora dice que con un 95% de confianza, la clase entonces, si quiero poner este ejercicio, tengo que considerar que se pueden tardar más o menos entre 11 minutos y 26 minutos. Entonces, tengo que pensar que unos van a acabar un poco más rápido y que se me van a aburrir y otros que se van a tardar un poco más, ¿no? Voy a lanzar una encuesta en lo que ven todos y se quedan ahí revisando este Excelito, sobre si quedó claro cómo hacemos estimaciones por intervalos para muestras chiquitas para una sola muestra. Esto solo funciona con X barra, con mu, no vamos a poderlo hacer con las proporciones. No las proporciones no podemos hacer estimaciones con muestras chiquitas, ¿sí?
obviamente, pues ya viene la parte divertida, que es la parte que ustedes tienen que hacer. Y lo que vamos a hacer es agregar un dato más, ¿no? Y vamos a cambiar el intervalo de confianza por un 98. Y vamos a agregar un sexto dato que va a ser 36. Ahí está. Entonces ustedes van a resolver este ejercicio. Yo ahorita hago la tarea para Google Classroom y nos quedamos acá y ya ustedes lo que quiero es que aprendan a manejar también tanto la función de t como las calculadoras de t. Y que vean por qué esta a veces no nos va a servir. Listo, entonces voy a dejar la grabación y pueden empezar a resolver ese ejercicio.